haber llevado su ser, sus actitudes, sus motivaciones a morir, sino ya su cuerpo también va a morir y muere. Y ahora tenemos a un Pablo que después es decapitado, mártir físicamente, pero no sin antes morir primeramente al yo. Y hay personas que están muriendo por Cristo en lugares no alcanzados, donde mostrar a Cristo es una muestra de flagelación, de morir a sí mismo físicamente aún. Y nosotros no tenemos ese privilegio. Y usted por dentro dirá, ay, gracias al Señor. Pero para ellos es un privilegio haber muerto físicamente por Cristo. Así que tenemos que pensar qué difícil es dar mi vida físicamente por Cristo. Pero el Señor nos está pidiendo, no le está pidiendo su vida ahora en este momento para que si niega a Cristo o vive, lo decapitan. No, nos está pidiendo que nuestras actitudes y que nuestra manera de actuar tenga que morir para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que los padecimientos están dentro de lo que significa imitar a Cristo, de lo que significa seguir a Cristo. Es algo que podríamos pensar, esto solo tiene que ser para una dimensión más alta de espiritualidad. Eso lo podríamos pensar para los misioneros, para la gente apasionada que ha hecho cosas extravagantes por amor a Cristo, para los ancianos de una congregación. Pero el Señor esto se lo está pidiendo a la persona que hoy aceptó a Cristo como Señor y Salvador y es un recién nacido de nuevo. Para él está igual como para el que lleva más años. No hay excepción en cuanto a quién y para quién es este perfil de parecernos a Cristo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 3, 18, dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Tengamos en cuenta cada parte del pasaje. Todos nosotros, quienes ya no estamos en oscuridad, podemos ver y reflejar, no solo ver, es reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Qué hermoso que esto no es por obra y estratagema de nosotros. No es el positivismo de métase en su mente, de repítalo tantas veces, de usted puede y usted puede. No, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así como el Espíritu Santo transforma nuestras palabras para ser llegadas al Padre, porque lo que nosotros hemos de pedir como conviene, ni siquiera eso sabemos. Así que el Espíritu intercede por nosotros en esto. De esa misma manera, el Espíritu Santo nos hace más y más parecidos a Cristo. Lo que significa que la llenura del Espíritu Santo, el ser llenos, que es un mandamiento, el fruto del Espíritu Santo, son esenciales para nosotros poder ver un resultado de Cristo en nosotros. Y esto es completamente individual. Entonces, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, si está escrito como está, es porque es una realidad.
es porque sí podemos pensar que Cristo sí se refleja en nosotros por la genética espiritual, así como la genética de su hija y de su hijo refleja que tiene todos los rasgos suyos. De la misma manera, la genética espiritual que Cristo dio su sangre, la puso sobre usted, que Cristo puso su espíritu dentro de usted y que toda la posición de Cristo, la herencia espiritual, fue puesta en usted y en mí. Ya tenemos una genética, no engendrados con carne y con sangre, no por voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento generado por el Espíritu Santo. Esas características debemos de enfocarlas permanentemente en el Espíritu Santo, de cuán importante es Él en el desarrollo de la madurez cristiana. Ahora, en esa verdad viene, hablábamos anoche de los roles y de cómo el Señor puso roles en cada uno de nosotros, para el hombre y para la mujer. Y en esos roles y en esa ordenanza de multiplicar la tierra, nos lleva a ser responsables de las personas a que a voluntad por amor con mi esposa o con mi esposo decidimos traer a este mundo. Hemos decidido tener hijos y nos debemos a ellos no solo para disfrutarlos, sino que somos responsables de un legado que vamos a dejar en sus vidas. Así como la imagen del Padre en la creación quedó a tal punto que aún el pecado de Génesis 3 no quitó la imagen de Dios en el hombre. La desfiguró, que es otra cosa. Pero tanto en Génesis 9 como en Santiago, como en Hechos y en otros pasajes nos muestra que el hombre tiene la imagen de su creador. Ahí hay un legado. Pero Cristo luego viene y nos deja su imagen y le costó la cruz. Nos dio su genética nueva en él, el nuevo Adán. Entonces nos hizo hijos y ha dejado un legado. Y ese legado por 33 años lo plasmó en la tierra, enseñando desde la niñez, enseñando desde la vida adolescente, desde su juventud. Y nos enseñó cómo es que se vive y qué significa el amor y qué significa la sujeción y qué significa el honrar a Padre y qué significa dar ejemplo. Entonces, por eso Pablo termina diciendo, sed imitadores de mí, en la primera carta a los Corintios 11, como yo de Cristo. Lo que suena un poco atrevido, presumido, como algunos he escuchado, lo que Pablo está entregando es un legado que él recibió. Cristo se le aparece a él mismo sin haber estado con los 12 y le deja un legado, y ese legado es parecerse a Cristo. Y ese legado es que todos nos parezcamos y que todos seamos modelos para decir que sí se puede en personas como Pablo, con un temperamento fuerte, una manera de ser distinta a los otros apóstoles, con errores, con equivocaciones, con pecados, pero ver a Cristo en él y ver el desarrollo de su madurez y de su dependencia. Entonces Pablo ya puede decir, sé imitadores de mí porque esto funciona, porque se puede. Lo que significa es que hay una verdad,
así como está en el campo espiritual, lo vivimos primeramente en el campo humano. Y es que su hijo y su hija, desde los primeros años, quiere parecerse a usted. Y usted puede recordar eso. ¿En qué? ¿Qué palabras expresa que su hijo expresa? ¿Cómo ve su hijo las relaciones que se están dando en su hogar? Entonces, hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo. Y a mí me cuestiona lo que él le dice a los hermanos en Filipos. Porque yo podría decir con tanta seguridad esto. Creo que no. Me he sentido contento cuando he visto cosas en mi hijo que me identifican, pero muy triste puede ser si él llega a hacer cosas que pueden ser justificables por mí, pero que no están bien, y él hacer eso. Me entristece que de pronto mi hijo tome las posturas de su papá y el papá reconoce que esa no es la mejor postura, que eso lo hizo con intenciones no bien, no sustentables por el Señor. Así que ese es el legado y esa es la responsabilidad que tenemos. Que yo estoy reflejando a Cristo, mi hijo va a reflejar a Cristo si el papá lo está haciendo. Pero si yo me estoy reflejando a sí mismo, entonces mi hijo me va a reflejar a mí con todos mis errores. En el campo de iglesia a veces se ve que uno está trabajando en un discipulado con un joven o una jovencita para las damas. Y es nuestra naturaleza seguir a otros. Y es nuestra naturaleza ser idólatras, que finalmente terminamos admirando tanto a esa persona que ya eso pasa a otras connotaciones, que hasta peleo por otros por defender a este. En la política se ve eso, aún creyentes dándose en fierro de palabras, defendiendo a un político. Y uno se pregunta, venga, ¿y esto qué? ¿Quién es esa persona digna para imitar y para pelear? Y yo decir, voten por él, porque de lo contrario, y pelear entre creyentes, se han dividido congregaciones por seguidores aférrimos a líderes políticos. Y entonces el creyente ha dejado de imitar a Cristo para seguir a quién. Entonces yo en mi discipulado he dejado de ver a Cristo para imitar al que me está discipulando, también en sus malas acciones, en sus malas actitudes. Y ahí es donde el que está discipulando debe de avergonzarse si alguien dice, mira, idéntico al que lo discipula. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y a oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Increíble que un hombre, un ser humano de carne y hueso, esté diciendo esto. Ese increíble se baja cuando usted entiende que es una autoridad apostólica la que está detrás de esto. Eso increíble se baja cuando usted se da cuenta que la palabra inspirada de Dios fue puesta en hombres inspirados, apartados, comunes y corrientes, pero que fue Dios quien habló ahí. Pero algo de lo que ya nos deja es el desafío que a través de hombres mortales y mujeres mortales se nos demanda ser un legado para otros
y poder decir desde acá, a veces puedo notar en mi crecimiento errores que he captado y tengo en cuenta, y es el extremo. Hermano, mire solo al Señor, no me mire a mí. ¿Pero para qué? ¿Para justificar mis malas acciones? No puede ser. Yo tengo que siempre estar defendiendo la realidad que tengo que ser ejemplo. Pero si no me mire a mí, porque todos somos pecadores, para justificar estoy siendo irresponsable y no estoy cumpliendo con la demanda de ser ejemplo. Ah, es que yo soy así. Ah, es que usted conoce que yo hablo así, es que yo hablo así. Y si tengo que cambiar mi manera de hablar, pues cámbiela si eso está generando conflicto entre hermanos o entre su esposa o entre sus hijos. Necesitamos hacer un esfuerzo para hablar mejor. De lo contrario es defender mi postura y no parecerme a Cristo, que es lo que Él quiere en cuanto a mis palabras. Ahora, los medios que Dios usa para que nos parezcamos a Él. Vamos a ver algunos medios, serán muchos medios y usted tendrá muchos otros más para agregar, pero veamos cómo podemos canalizar esos medios para decir, bueno, sí, hermano, usted ya habló mucho de parecernos a Cristo, pero ¿qué medios utiliza el Señor? ¿Cómo puedo aterrizar para poder decir, ah, ya entendí que por este medio es que el Señor quiere tratar con mi vida para parecerme a Cristo? Es una herramienta, digamos. Entonces, Dios usa la Biblia. Es el espejo que refleja esa mañana de recién levantarme, ojos hinchados, cosas extrañas dentro de los ojos, aliento de león, y todo eso con cabello y todo, la palabra de Dios me muestra quién soy, sin tapujos, me dice lo que es. Entonces, en 1 Pedro 12 nos demanda desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Me atrevo a decir, posiblemente estoy equivocado, pero que este pasaje no es verlo desde el punto de vista de la apologética, de la doctrina para contradecir a los que la contradicen. No, más el enfoque de un hijo que está alimentándose del pecho de mamá. Es viéndolo desde la perspectiva del alimento, de la necesidad del desarrollo, de la necesidad de los nutrientes, de la capacitación en cuanto a la parte integral como hijo. Lógico, tenemos otros campos donde la escritura tenemos que tomarla para hablar la verdad ante todas las herejías. Efesios 4, todo viento de doctrina. Pero cuánto deseamos esta leche para nutrir nuestro corazón, para nutrir la misericordia, para nutrir la gracia, para nutrir la bondad, la santidad, la pureza y todo lo que me identifica al carácter de Cristo. O sea que este alimento es fundamental. Pueden notar que a veces yo me puedo parecer a mi papá físicamente, pero si me empiezo a alimentar mal, uy, mira tan flaquito que está. Ya no me parezco a mi papá. ¿Por qué? Porque la cara, el cuerpo tomó otra figura. Uy, mira cómo ha comido de bien. Y ahí me cae a mí. Y mira cómo ya no se parece a su papá. El alimento equilibrado, el alimento sólido, lo que necesito
va a reflejar la imagen del Señor adecuadamente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es la facultad que hace esta leche en la vida de la hija, del hijo del Señor. Son los nutrientes necesarios. Es lo que contrarresta los ataques de afuera. Entonces, usted es un bueno para nada. Ese bueno para nada que dijo el papá, la mamá o el jefe, resulta que el creyente ha tenido su devocional y el Señor le ha dicho que Él es su tesoro, que Él ha dado su vida por amor a Él. Y entonces le resbala lo que le diga el patrón, lo que le diga este y el otro, porque Cristo me ve diferente. Entonces, mucho de lo que sucede con nuestra amargura, con nuestra intolerancia, con las luchas de la vida común, es en razón a, si usted se alimenta de lo que le sustenta en su carácter y en su vida, o si usted se alimenta de lo que la sociedad dice. Si esto fuese más periódico en la vida del creyente diario, los ancianos tendrían menos consejería, porque tendría más personas maduras reflejando al Señor, contrarrestando no solo las amenazas de afuera, son más las amenazas de adentro que las de afuera. Porque esta naturaleza, el viejo hombre, con pensamientos, con pedir a su cuerpo cosas de deseos y pasiones, esas son más fuertes todavía, pero la palabra de Dios sigue sustentando la imagen de Cristo en el creyente. Segunda cosa que Dios usa para perfeccionar la imagen de Cristo en mi vida, y es usar al prójimo para perfeccionarnos. Esta es muy interesante. Esta es muy especial. En Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lastimosamente, en años atrás del ministerio en mi vida, me centré mucho en este pasaje para tener una lista de nombres de asistencia. Juanita, sí vino, muy bien. Va bien, espiritual. Hermano Pedro, así lo quería ver, muy bien. La hermana Claudia, debe estar mal con el Señor, no vino. Entonces, se centra que la asistencia de los creyentes es para medir su espiritualidad. Error. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí. El por qué rechazar contundentemente la postura del creyente, yo no necesito congregarme para estar bien con el Señor. El por qué rechazar eso contundentemente. Porque no se trata solamente de estar bien con el Señor, es estar bien con los hermanos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí estás fallando, creyente. Porque el congregarnos es para que usted entienda lo diferente que es usted en razón al otro hermano que tiene al pie. Y ver cómo el Señor lleva a hacer un trabajo especial en la vida de estar juntos en familia, de ver nuestras diferencias. Entonces, en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces, ¿cómo puedo afilar el hacha para hacer mejor las cosas? El Señor perfecciona mi vida
en medio de lo imperfecto. Pero yo no vuelvo porque esa iglesia es imperfecta. Ahí hay mentirosos, ahí hay hipócritas, ahí hay esto. Y ahí hay criticones como el que está sacando la lista y no lo reconoce. Pero el Señor quiere que podamos entender que ese hermano difícil que usted considera difícil para su vida, que lo critica, que siempre le está marcando la pauta, detrás de él, el Señor quiere que usted pueda ver qué sale de su corazón. ¿Sale resentimiento? ¿Sale intolerancia? ¿Sale palabras corrompidas? ¿Utilizó a una hermana cantaletosita o una hermana creidita o con cualquier área de lucha que esa hermana o hermano pueda tener y se la puso a usted ahí al pie porque usted es un hombre o una mujer que dice las cosas y las dice como el Señor quiere? Y resulta que esa hermanita le sacó a usted lo que hay adentro. Y lo que el Señor quiere que usted entienda es que usted no está tan bien como cree que está. ¿Y cómo lo supo? A través de los santos hermanos, como se le llama a los hermanos de Corinto, santos hermanos. La imagen de Cristo se perfecciona en el cuerpo, porque somos un cuerpo. Y ese cuerpo es el que tiene que reflejar a Cristo. ¿Y cómo va a reflejar un cuerpo a Cristo si el cuerpo mismo se desmembra, se amputa? El brazo ya no está, y ese brazo ¿cómo va a parecer a Cristo? Porque el hermanito dice que no se junta con el resto del cuerpo. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a desfigurar a Cristo en nuestras acciones. Los días de reunión es para usted aprender de una iglesia como usted, imperfecta, que se une al perfecto para alumbrar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. No sé esa figura que le representa. ¿Cómo puede usted interpretar esta relación entre hermanos o entre esposos o entre padre e hija e hijo? ¿Con qué se presenta usted y usted con qué responde? Entonces se había demandado ojo por ojo, diente por diente. Aborreced a vuestros enemigos, mas yo os digo, amad a los que os aborrecen. En segunda, los tesalonicenses nos enfoca en esto que es necesario, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos nuevamente. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y esos hermanos que están andando desordenadamente son los que a veces nos causan intolerancia. Pero ellos están ahí. Ni comimos de balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Esas son las luchas que se viven dentro de iglesia, dentro de tantas otras. No porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Pablo está colocando las dificultades que se generan al estar nosotros juntos, como una manada de cuerpoespines en medio de una noche de invierno, que se juntan y se lastiman con los chuzos y sangran, pero necesitan darse en calor y acomodarse para no morir congelados. Nosotros necesitamos aprender
a cargar, a llorar unos con otros, a perdonarnos unos a otros, a fortalecer al débil y a exhortar en amor y a guiarnos. Y es lo que Pablo está haciendo en este instante. Él está diciendo, esto está entre el pueblo de Dios, pero necesitamos dar un ejemplo. Y el ejemplo no es que yo le canto la tabla al que sea. Y si no le gustó, que contente o que siga enojado. Esa no es la actitud de una hermana, de un hermano que quiere parecerse a Cristo. Hermanito, de así ese es el problema. Eso me pasó por meterme en lo que no me importa. Deje así. Y no la volvimos a ver. Vamos a visitarla. ¿Por qué no volvió? Ah, no, hermano, es que para tener problemas me quedo en la casa. Qué importante es entender que el Señor nos pone en nuestras diferencias para perfilar nuestras áreas difíciles. Tercero, Dios usa los problemas. Y usted dirá, ¿y qué fue lo que vimos ahora? Personas. Personas que a veces atacamos cuando no debemos de atacarnos. El único que ataca es Satanás, el acusador de los cristianos. Personas que Dios utiliza para mostrarme a mí la dificultad, porque el problema no son los de allá. Ellos tienen su problema y el Señor les mostrará a ellos cómo entenderán su problema. Pero el Señor le está mostrando un problema a usted a través de personas. Ahora vamos a ver los problemas. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Y ese pasaje lo utilizamos casi toda la semana en muchas situaciones que se dan. En la primera carta a los Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Qué bueno, amados hermanos, que esta palabra puede llegar en el momento difícil. Qué difícil cuando un hermano está en un momento muy complicado y un hermano se acerca para animarle. Hermanito, yo ya sé lo que la Escritura dice. A mí no me venga a decir lo que tengo que hacer. Cuando es la palabra, en el momento de tribulación, la que me ayuda a dar luz, a tener paz, a ver el camino de salida. Pero esta palabra, en el momento justo, es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. El problema no es el conflicto lo vamos a tener desde que nace. Ya es un conflicto de 9 meses para la mamá y para el muchachito que no se vaya a venir antes de tiempo. Ya desde ahí ya hay un conflicto. Toda nuestra vida. Así que en medio de esa tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Una palabra de fortaleza en tiempos de pérdida de un ser querido. Desde ayer, consternados, estamos con la noticia en Armenia, en Calarcá, por la partida de 10, 11. Toca esperar cuántas personas más, de un accidente inesperado, personas jóvenes, proyectos de vida, empezando, retoñando. Y ni siquiera el bus quedó vuelto nada y no, simplemente volaron en el mal momento, en el tiempo que no se creía que era. Estas familias, no sabemos si hay familias cristianas, hermanos en la fe ahí, no sabemos. Pero cualquiera sea, sí, no, ¿qué significa
la pérdida de un ser querido cuando menos se imagina. Es ahí donde tenemos que dar valor en el tiempo de crisis a la palabra del Señor. Encontraba esta imagen tiempo atrás y me pareció bien ponerla acá. Y es porque la partida de un ser querido no hay que preguntar si duele o no duele. Pero hay cosas muy mínimas que su esposo, su esposa o su hermano o cualquier persona podría decirle, y usted pelea por las bobadas, usted entristece por eso. Y usted dice, venga, pero me dolió, ¿te duele? En las cosas más mínimas, tanto que le he entregado a esa hermanita, como le he dedicado de tiempo, y mire, ni me saludó siquiera, ¿te duele? Pues el Señor está haciendo un trabajo. Él está tomando nuestra vida y a veces cuando usted cree que ya está formadita, que el Señor se ha glorificado con usted, que usted verdaderamente es una buena madre y una esposa que se ha aguantado a ese hombre, ay Dios mío, le han dicho que Job le quedó en palotes y usted está contenta porque cuando de un momento a otro el Señor agarra lo que usted cree que está bien y se lo tuerce. ¿No se ha sentido así? Como quien dice, venga, si soy la niña de tus ojos, pues no parece. Y empieza a amasar. Y él le responde, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. O sea, no puedo cambiar su situación. Dígamelo de una vez si le hice algún escrito en notaría, pare de sufrir, algo así. He aquí como el barro en la mano del alfarero, sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oh iglesia del Señor. Así que el sufrimiento es parte del perfeccionamiento de la imagen de Cristo en mi vida. Cuando nosotros vemos el sufrimiento bajo la perspectiva de parecernos a Cristo, de ser como Cristo, eso posiblemente y muy seguramente nos va a ayudar a bajar un poquitico el tono, la queja. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por esta leve tribulación. Aunque por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos, y uno pregunta, ¿y cuánto es ese tiempo? O sea, un poco de tiempo. Y uno dice, venga, ¿por qué no me da ya la fecha? Porque es que esta cosa está como muy incierta, esto está como eterno. ¿Cuánto va a durar este poco de tiempo? No hay forma de saberlo, Señor. Y ahí ya sale, ¿quieres saber? Porque para mí un día es como 1000 años. Si quiere le digo cuánto tiempo puede ser. Y uno más bien dice, deje así. Produce en nosotros cada vez más excelencia. Y uno, ¿cómo puede sacar excelencia de lo explosivo, derrotista, dañado, afectado, frustrado? Pues el Señor hace de la escoria, de los residuos tóxicos, una perla. Él tiene esa facultad de la nada hacer algo maravilloso. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados. Ah, no. Uno pensando es que por un poco de tiempo.
Y luego nos dice que es que fue para eso fue que fuimos llamados. Entonces, ¿qué esperanza? Si es que eso es parte de mi vida. Pues no es para tomarlo de esa manera de la resignación. Es más bien tomarlo del contentamiento, que es distinto que ser resignado. El resignado no descansa. El contentamiento es estar contento con lo que tenéis ahora. Y es saber algo maravilloso. Y es que el Señor está en medio. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Entonces aquí el sufrimiento no es un accidente. El sufrimiento no es la consecuencia de la injusticia de este para conmigo. El sufrimiento bajo la perspectiva de Cristo fue la salida, el medio para conquistar, para ganar, para adquirir algo mejor. El sufrimiento bajo la perspectiva del Señor es perfeccionar. Y Cristo fue perfeccionado en aflicción. Era necesario el padecimiento en Cristo para usted vivir una vida nueva y para ser una nueva criatura y para glorificar al Padre y el Padre recibir del Hijo amado complacencia. El Padre nunca pudo decir eso de ningún ser humano, pero del Hijo no se limitó en la intimidad de ellos y lo tiró a todos los vientos. Rompió el silencio de una intimidad divina, eterna, que solo entre ellos se comunican. Lo gritó a los vientos para que todo el mundo lo escuche. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Qué hermoso. Pero eso que estaba empezando a hacer el Hijo era el camino al padecimiento. Era el inicio al padecimiento. A un ministerio de amor sacrificial. Entonces, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La pregunta es, ¿quién quiere seguir las pisadas de Cristo? Y yo las he seguido porque el Señor me las ha puesto, porque si no es por el Espíritu Santo yo no pasaría a nada, la prueba de nada, y Él es el que ha hecho que yo pueda decir que la victoria frente a tal problema se dio. Y es el Señor quien ha hecho eso, no yo. Pedro está ahí teniendo ese gran privilegio de identificarse con Cristo, pero no digno de estar en la misma perfecta condición que Cristo estuvo, porque ni siquiera digno sea yo. Pero eso de ver a Pedro ahí no es porque el Pedro era un retenaz de la espiritualidad. Es que Pedro escribe en sus cartas, vea, no hagan esto, no hagan lo otro, para que nunca caigan, porque él cayó. Y él da un ejemplo de todo lo que él mal hizo, y ahora dice, eviten eso, porque él ya pudo reconocer que sin Cristo él nada podía ganar. Así que en Gálatas encontramos lo que tanto nosotros a veces no sabemos del pasaje. Y es con Cristo estoy juntamente, o sea, unido, identificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
a sí mismo por mí. Con Cristo, Cristo vive en mí. No hay otra salida, no hay otra manera de dejar de ser yo. Yo no puedo dejar de ser yo si Cristo no es una realidad. Es difícil. Puedo portarme bien porque los hermanos me motivan a que me porte bien, pero al ratico me porto mal. Cristo es la fuerza y el poder. Hermano Byron, ¿cuánto tiempo tengo? Padre, gracias por tu palabra, por esta verdad. Llévanos, Señor, a cumplirla y a obedecerla. En el nombre del Señor Jesús. Amén.